Hace apenas poco más de un mes se estrenó el Snyder Cut de Justice League y pudimos ver una versión de la película mucho más fiel a la idea original del director. Con esto se hizo evidente que el estudio Warner arriesga muy poco en la versión oficial que vimos en 2017 y que trataron de cambiar la película en pos de un tono más divertido, family friendly, yendo a lo seguro, imitando cosas que estaban funcionando en cine en ese momento. Hoy vamos a ver que los estudios pueden cortar la expresión creativa de los directores cuando tienen miedo de que algo no funcione, porque Justice League fue solo el más reciente caso en una muy larga lista, especialmente hablando en cine de superhéroes. Soy el Winia y esto es el Spoiler Compulsivo. Entendamos algo, el principal nombre que aparece como responsable de la película es el del director. A Coppola es a quien vemos como responsable de lo que fue El Padrino, a Spielberg por lo que nos generó Jurassic Park, a Nolan le agradecemos Interstellar, y cuando la película nos disgusta criticamos a Shyamalan por El Último Maestro Aire o a James Wong por Dragon Ball Evolution. Pero pocas veces se culpa al estudio, y en muchos casos, como los que vamos a ver hoy, el estudio se involucró tanto en la película que lo que se vio en cines no era tanto trabajo del director. Uno de los pocos casos donde podemos hacer responsable a una única persona por una película es a Tommy Wiseau por The Room, pero porque fue director, guionista, productor y actor principal. Retrocedamos hasta 2003, año en que se estrenó Daredevil, película dirigida por Mark Steven Johnson. El planteo original del director era una película más oscura y adulta, pero la Fox vio el año anterior el éxito cosechado por la primera película de Spider-Man de Sony y le pidieron a Mark que removiera una subtrama entera para poder incluir mucho más romance entre Daredevil y Elektra, y así hacer una película enfocada en un público más familiar como hizo la competencia. En este caso, la versión del director se estrenó algunos años después, siendo mucho más apreciada por los fans y la crítica. Saltemos al 2010, año en que llegó Iron Man 2 por Jon Favreau. Después del éxito de Iron Man 1, Marvel se entrometió mucho más para la secuela. Jon Favreau quería contar la historia sobre el alcoholismo de Tony que se había visto en cómics, pero Disney acababa de comprar Marvel Entertainment y querían un producto mucho más family friendly. El corte final se centra más en Tony, arreglando el reactor de arco que en sus demonios internos. Además, el propio actor Mickey Rourke, antagonista del film, comentó que eliminaron el desarrollo de su personaje en favor de montar lo que sería el futuro de la franquicia con los Vengadores. En 2014, Mark Webb presentó The Amazing Spider-Man 2. El director quería mostrar la evolución de Peter Parker a través de las tragedias que iba viviendo y contrastarla con un nuevo villano. Pero Sony, viendo lo que Disney estaba logrando, adaptando las propiedades que tenía de Marvel y conectándolas unas con otras, quiso generar también su propio universo compartido, pero con un pequeño detalle. Las propiedades de Marvel que tenía Sony solo incluía personajes de Spider-Man, que son en su mayoría villanos. Podrían haber trabajado en profundizar esos villanos, pero también quisieron imitar el tono humorístico, ligero y familiar de Disney, lo que resultó en un villano caricaturizado. Le pidieron al director que además presentara varios villanos a lo largo de la película para futuras entregas y se centrara así en expandir el universo en lugar de la evolución de Peter. El resultado hace que el tono de la película no esté tan claro y sea distinto escena tras escena. Lo bueno es que gracias a este desastre Peter pudo aparecer en una nueva versión junto a los Vengadores. En cuanto al universo interconectado de villanos y personajes derivados de Spider-Man, Sony todavía no abandonó esa idea y es por eso que tenemos en camino la segunda película de Venom, una de Morbius y unos cuantos proyectos más. Hablando de proyectos, tenemos muchos en camino para hacer crecer nuestro canal, así que los invito a suscribirse al Spoiler Compulsivo y dejarle un me gusta a este video. En 2015 llegó Fantastic Four de la mano de Josh Trank. Para empezar, el estudio forzó un cast que el director no quería. Luego salieron a la luz quejas del elenco sobre el mal comportamiento del director en el set. Finalmente Fox no estuvo muy conforme con los resultados de la película, así que el productor Simon Kinberg escribió y dirigió alteraciones a la misma. A juzgar por la notoria peluca que tenía Kate Mara en algunas escenas, estos cambios fueron para agregarle humor a la cinta. De nuevo querían imitar el tono de las pelis de superhéroes que sí estaban funcionando. En un principio se había dicho que esta película formaba parte del universo de películas de X-Men, pero cuando Kinberg se sumó, negó rotundamente esta afirmación. Un día antes del estreno, Trank tuiteó que su versión original era superior a la retocada por Kinberg. Bueno, la película fue un fracaso y ganó 3 premios Golden Raspberry: a peor película, a peor remake y a peor director.
En 2016 estrenaba Escuadrón Suicida. Warner, en respuesta a Man of Steel y Batman v Superman, ambas con tono muy oscuro, le pidió al director que agregara más humor y quitara tanta violencia. Pero cuando vieron el corte del director, le pidieron a una empresa de marketing que editara y reestructurara la edición final. Tras ver ambas versiones, el estudio y el director armaron una tercera versión de acuerdo mutuo, que en realidad no tenía ni uno ni otro enfoque. Sí, para mí queda. De nuevo, una película que no sabía a nada. Jared Leto, el actor que interpretó al Joker, explicó enojado que muchas de sus escenas fueron eliminadas del corte final, y es que en verdad su aparición en la cinta estaba muy por debajo de cualquier otra versión del Joker que habíamos visto. Y finalmente en 2017 se estrenó Justice League, y aunque era una película muy esperada por los fanáticos por ser la primera vez que veíamos al equipo de superhéroes de DC en acción real, sin contar la versión de Smallville, no fue la cinta que todos esperaron. En 2016 terminan de filmar, con Zack Snyder a la cabeza, quien había dirigido también las películas de Man of Steel y Batman v Superman. En paralelo, la música la estaba componiendo Yankee XL. En marzo de 2017 fallece la hija de Snyder, y 2 meses después el director renuncia para poder lidiar con su duelo. Se supo luego que Warner estaba muy encima de él, presionándolo para que el tono de la película sea distinto, que haya más humor y todo lo que ya vimos que pasó en toda esta lista. El hombre no pudo lidiar con tantas cosas pasándole a la vez. Pasaron otros 2 meses y nos enteramos que Warner había decidido grabar nuevas escenas de la mano de Joss Whedon, quien ya tenía experiencia en equipos de superhéroes. La filmación coincidió con el momento en que Henry Cavill trabajaba en Misión Imposible Fallout, una película para la que se había dejado un tupido bigote. Y tu tupido bigote. Por lo que tuvieron que usar efectos especiales para eliminárselo, algo que se notó un poquito mucho. A la vez que el cambio de director, se produjo un cambio de compositor, saliendo Yankee XL y entrando el conocidísimo Danny Elfman. Elfman incorporó en la banda sonora música que él mismo había hecho para la película del 89 de Batman, así como la melodía de Superman de la película del 78 que había compuesto John Williams. En los últimos días, también salió a la luz que Joss Whedon tuvo un comportamiento horrible contra el elenco y que el ambiente en el set fue muy distinto que con Snyder. Y aunque actores como Ray Fisher denunciaron la situación, Warner nunca obró para cuidarlos. Todo mal con esta película. Finalmente, en noviembre de 2017 se estrenó Justice League, siendo bastante mal recibida. Los fans, indignados por todo lo que pasó en el set, sacaron cuentas y creyeron que Snyder debía tener una versión con su visión, aunque estuviera sin editar. En 2019 Snyder confirmó que la versión sí existía, pero que correspondía a Warner la decisión de estrenarlo o no, y fuentes cercanas a la compañía afirmaban que la empresa no tenía ninguna intención de hacerlo, lo que aumentó la ya para entonces gran movida de #release de Snyder Cut. Fue recién durante la cuarentena que Snyder confirmó que tenía luz verde por Warner para estrenar su versión en HBO Max. Para la misma regresó Yankee XL, el compositor original, que aunque ya había terminado la música antes de ser reemplazado por Danny Elfman, decidió reiniciar todo y volver a hacerla desde cero. Ahora que ya vi la película, les puedo decir que la versión de Snyder es de lejos muchísimo mejor que la de Whedon. El cambio en la paleta de colores, la nueva música, el enfoque menos humorístico, más cercano a las primeras 2 películas de la franquicia, que no trataba de ser Vengadores y que metía chistes solo en lugares puntuales, la mayor profundidad de los personajes, la incorporación de personajes nuevos como Martian Manhunter, que el villano tenga un trasfondo que lo motive, que no sea tan family friendly y se animen a mostrar sangre cuando tiene que haberla, pero sobre todo, que se haya ido ese bigote digitalmente invisible. Tu falta de bigote. Es increíble cómo las 2 versiones, si bien siguen dentro de todo la misma historia, son tan distintas entre sí. Como detalle final, decir que la versión nueva cuenta con un brillante epílogo que hasta recupera el personaje de Joker de Jared Leto, revelando que Leto no fue un mal actor en Suicide Squad y fueron las malas decisiones en la producción las que nos dieron ese Joker insípido en 2016. Si Warner hubiese decidido arriesgar y no cortarle las alas a Zack Snyder, hubiésemos tenido una gran película, pero su miedo al fracaso y su constante intención de imitar películas similares que veían que funcionaban fue lo que los llevó a estrenar una película mediocre. Pese a la excelente recepción de la versión de Zack Snyder, Warner dijo que no considerarían a esta como la versión canónica, sino a la que se estrenó en 2017. Pero los directores de otra película del DCEU, como Patty Jenkins de Mujer Maravilla y James Wan de Aquaman, confirmaron que ellos pensaron en sus películas como canónicas de la de Snyder y no de la de Whedon.
Tanto es así que Warner decidió cancelar 2 películas que ya estaban en producción. Una, un spin-off de Aquaman dirigida por James Wan de nuevo sobre el reino de la fosa, y otra de Los Nuevos Dioses, una película que exploraría el mundo de los villanos de la versión de Zack Snyder dirigida por Ava DuVernay. Estas cancelaciones demuestran el interés de Warner de no continuar con las ideas planteadas por Snyder y decírnoslo en la cara. Todo esto dio lugar a 2 nuevos movimientos. Hashtag Release the Ayer Cut para poder ver el corte de Suicide Squad del director con las escenas que se eliminaron del Joker, y hashtag Restore the Snyderverse para que Warner decida seguir con el canon de esta última versión de la película y que dejen de usar el de la de 2017. Habrá que esperar para ver si Warner decide darle luz verde a Snyder o si seguirán el mismo camino de siempre de no arriesgar y de tratar de parecerse a otros que no lo necesitan. En los últimos días igual salieron rumores de reuniones en el estudio acerca de volver a trabajar con Snyder. Habrá que esperar para ver. A ver, aclaremos, no siempre la culpa es de los estudios. Los showrunners de Game of Thrones, por ejemplo, comentaron en su momento que los ejecutivos de HBO les habían ofrecido todo el dinero que precisaran para hacer una temporada final más larga o incluso para terminar la historia con grandes películas, pero que ellos decidieron mantenerse fieles a su idea original de una historia en 70 horas, y por eso tuvimos el final apresurado que vimos. Pero lo que sí hay que remarcar es que si los estudios siguen inmiscuyéndose tanto en el trabajo del director, se pierde la creatividad y el director termina poniendo cara a un mal producto que no dirigió, o al menos no en su totalidad. Los directores tienen un enfoque. Los estudios quieren otro porque vieron a otra compañía que sí dieron tal fórmula que sí les funcionó y quieren imitar eso. Y al final terminamos teniendo estrenos insípidos que no son ni una ni otra cosa. Con la visión de Snyder de DC, Warner podría haber tenido un sello propio, algo que lo diferenciara de otros estudios, pero decidieron ir a lo seguro, o a lo que creyeron que era seguro, que encima no lo fue, porque le dieron a los personajes un tono que en realidad no merecían, no tenían por qué tener ese tono. Se nota mucho cuando la intención es solo vender, y vender lo que sea, sino porque tendríamos esta película. What a terrible crime. And soon enough, is this guy. You are so cool. Shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. Ojalá avancemos a una sociedad en la que el trabajo artístico de un director siga siendo su trabajo artístico y no meramente el trabajo empresarial de gente que no tiene ni cariño por los personajes que vende. Antes de terminar, los invito a seguirnos en Twitter para enterarse de toda la actualidad de cine y televisión, a Instagram para conocernos mejor y a Facebook porque también tenemos Facebook. Por último, una pregunta que quiero que me respondan en comentarios. Si en 2017 hubiésemos visto la versión de Snyder en los cines, ¿hubiese tenido la buena recepción que tuvo en 2021? ¿O el contraste con la versión de Whedon hizo que nos gustase más? Gracias por ver este video. Soy el Guiña y nos vemos la próxima. Adiós.